Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Daniel Alexander Solís Manso, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estoy cursando por mi práctico número 1 al servicio comunitario. El tema que vamos a dar el día de hoy es sobre el ciberacoso y el tema como introducción sería normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. En Ecuador, y de acuerdo a lo expresado en nuestra actual Constitución, se prohíbe todo tipo de violencia de género. Sin embargo, en la actualidad, este tipo de violencia ha aumentado en grandes porcentajes debido a la facilidad que existe para acceder a las redes sociales, por medio de tecnología que está al alcance de todos. El objetivo primordial de los derechos digitales es garantizar el acceso a Internet, evitando la denominada brecha digital y un adecuado uso a la red como un bien común, perteneciente al conjunto de la humanidad. La responsabilidad digital es la expresión que se emplea para hacer mención al uso adecuado y la responsable de tecnologías de información y de comunicación, tanto un contexto personal como académico. Derechos de los jóvenes de la Constitución de la República del Ecuador. Artículo 66. Se reconoce y garantiza a las personas. Artículo número 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal incluye el acceso a la decisión sobre la información de datos y de carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivos, procesamientos, distribución o difusión de estos datos. Requieren la autorización del titular o el mandato de la ley. Tema principal: el ciberacoso laboral. La problemática del derecho digital. Ciberacoso es acoso e intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en redes sociales, plataformas de mensajerías, las plataformas de juegos, los teléfonos móviles y un comportamiento que se repite y busca que atemorizar o enfadar o humillar a otras personas. Se ha definido el ciberacoso o ciberbullying como aquel tipo de acoso protagonizado por parte de un individuo o grupo que mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, teléfonos móviles, correos electrónicos, redes sociales, blogs, pagos y más webs, agrede deliberada y reiteradamente a alguien que no puede defender fácilmente por sí mismo. El ciberacoso se expresa de diversas formas. Algunas de sus modalidades tienen como una marca de connotación de discriminación de género. Y son precisamente de estas de que los adolescentes viven en mayor proporción que los muchachos. El envío de mensajes con insultos, amenazas o intimidaciones, o incluso situaciones más graves, como la publicación de información falsa, vergonzosa o íntima sobre la víctima. Ciberacoso laboral. La violencia lamentablemente es un hecho común que está presente en la vida laboral. La violencia en el trabajo, como sabemos, puede adoptar múltiples y variadas formas. Puede tratarse de agresiones, de amenazas, violencia psicológica, manifestándose a través de intimidación, o hostigamiento o acoso, moral, sexual, sexista, por diversos medios y formas. Actualmente, uno de estos medios son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, Internet, las redes sociales y cada vez en mayor medida la telefonía móvil. El uso de las TICs como un medio de violencia en un lugar de trabajo se vuelve relevante en nuestros tiempos, debido principalmente a los factores como la globalización, las comunicaciones electrónicas, los avances tecnológicos, las alternativas de trabajo flexibles, entre otros. Los avances tecnológicos y la constante adoptación de nuestra tecnología y de información y comunicación por parte de las organizaciones implica la aparición de nuevas formas no tradicionales a la violencia que solo recientemente se han comenzado a estudiar y a visualizar como un problema.
Con el fin de atender esta problemática o fenómeno, las organizaciones deben adoptar modelos de prevención y concientización, atención y seguimiento que incorporen los medios de manifestaciones no tradicionales de la violencia en el lugar de trabajo como parte de una problemática que se pretende atender. Reconoces el ciberacoso de las siguientes maneras. Se crean perfiles falsos para ridiculizar a las demás personas. Excluir comunidades virtuales con fin de lastimar. Hacer falsos rumores. Enviar mensajes violentos y amenazas. Robar cuentas de las víctimas. Sensaciones y sentimientos que se pueden experimentar una víctima de acoso laboral en un primer momento. Se encuentran mal en el trabajo, sensación de estar aislado, siente que no tratan igual que al resto, perciben que no están teniendo en cuenta, observan conductas que no entienden qué ocurren, cambios continuos o sentidos en las órdenes o pautas que reciben. Consecuencias del acoso en el trabajo. Hay lo que son pesadillas, ansiedad, ataque de pánico, insomnio, problemas digestivos y falta de concentración. En el plano profesional afecta directamente al rendimiento del acoso que se puede enfrentar a las dificultades de desempeñar correctamente su trabajo. En otros casos, el acoso hará que la persona decida abandonar su puesto o buscar otro trabajo. A nivel psicológico, la salud mental de la persona acosada se ve realmente dañada. Es común desarrollar depresión o ansiedad con sentimientos de fracaso, impotencia, frustración o bajo autoestima. También es frecuente sufrir somatización, entumecimiento, insensibilidad en las extremidades o en los labios, fatigas como náuseas, vómitos, dolores torácicos y musculares, temblores o dificultades para dormir. ¿Cómo actuar ante el ciberacoso laboral? La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a prevenir o intervenir en riesgos laborales, entre ellos psicológicamente, en los que incluye el acoso psicológico en el trabajo. Ante esta situación de este tipo, existe un protocolo de actuación que debe cumplir las empresas. Se crea una comisión, se hacen entrevistas o a los trabajadores reuniones, etc. En la última instancia, hay que tener en cuenta que en el Código Penal recoge el acoso laboral dentro de los delitos contra la integridad moral de las personas. De hecho, si la persona afectada sufrió un daño de salud, y la empresa no ha hecho lo suficiente para protegerla, puede denunciar y puede condenar a la compañía por no haber actuado de forma adecuada. Es importante denunciar que estas conductas, más de la mitad de los casos, no se denuncian por medio de las consecuencias dañinas en el trabajo y la carrera profesional. Otro motivo por el que se suele actuar es la coacción o amenazas, o bien porque el acosador o acosadores sean altos cargos o personas importantes de la empresa. En el marco jurídico, en el ambiente legal de Ecuador, la Asamblea Nacional Constituyente en el 2017 realizó la reforma a la Ley de la Organización sobre el Servicio Público y al Código de Trabajo con el objetivo de mejorar la cobertura del acoso al ámbito laboral y las nuevas tecnologías de información ante los antecedentes de estas leyes son el artículo número 3 y número 11 de la Constitución, que mencionan lo siguiente. Artículo número 3. Dentro de los deberes primordiales del Estado, el deber de garantizar sin discriminación alguna o efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales. Artículo número 11. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, de edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH,
discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga el objetivo de resultado menoscabar o anular el reconocimiento. Goce de ejercicio de los derechos, la ley se sancionará de todas las formas de discriminación. En el Código de Trabajo. Este es el código que regula cada vez las especificaciones laborales dentro de nuestro país. Sin embargo, existe un artículo alguno que establezca el acoso en sí, mucho menos el ciberacoso laboral. Artículo número 5, protección judicial y administrativas. Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. Artículo número 7, aplicación favorable al trabajador en caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentos o contractuales en materia laboral. Los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido favorable a los trabajadores. Conclusiones. Existen acosos por medios electrónicos. Este tipo de acosos se van extendiendo con el avance de la tecnología. No existe una normativa específica para este tipo de delitos cibernéticos. La mitad de los investigados considera que se pueden sancionar estos delitos cibernéticos con la normativa tradicional y existente. Se considera necesaria la creación de una normativa especial para este tipo de ciberdelitos. Se afirma por parte de la gran mayoría del COIC debería contemplar este tipo de delitos resultantes de avances tecnológicos. A pesar de existir tantas leyes que pretenden proteger, así como sancionar a quien viole la privacidad y los datos que circulan en el mundo digital, no se ha logrado tener el control necesario para atender los peligros a que nos vemos expuestos. El uso del TIC en la relación de trabajo ha hecho más eficiente la manera que se elabora el incremento de horas de trabajo efectivo mediante las figuras como el trabajo remoto, que evita la pérdida de tiempo de desplazamiento o la oficina o reuniones. Ha fortalecido el poder de las directrices empresariales, pues la vigilancia puede realizarse casi en tiempo real, pese a que como las partes del contrato de trabajo se ubiquen en latitudes distintas. Sin embargo, no todo es color de rosa. Más allá del fortalecimiento de la posición del empleador y por ende de la deshabilitación del trabajador, las TIC constituyen un canal para poder que se filtren prácticas consideradas como ciberacoso laboral que afecten ostensiblemente a la dignidad del trabajador, su integridad económica, social y física, así como su derecho al trabajo. Resulta fundamentalmente que se tomen medidas preventivas, como la capacitación personal sobre las prácticas de ciberacoso laboral, o evitarlas, pero también se compromete a la alta gerencia de las empresas, a la concientización importante, sin duda, del personal sobre el tema. ¿Qué hacer en caso de ciberacoso? Habla de lo que está pasando y lo que se siente con alguien de confianza, tu mamá o tu papá, tus maestros, hermanos o amigos. Toma capturas de pantallas, guarda evidencia de lo que están enviando. Toma capturas de pantallas, guarda o imprime evidencia de lo que están enviando. Utiliza las opciones para reportar contenido inapropiado en las redes sociales o medios en lo que sucedió. No contestes a las provocaciones, ponles un alto sin involucrarte. Listo. Eso ha sido todo por esta tarde. Les doy gracias por haber asistido a esta pequeña exposición. A continuación les haré llegar un link por medio de WhatsApp para que puedan responder una encuesta. Así me ayudarían con mi proyecto de vinculación de la universidad. Muchísimas gracias.